Fue líder Tupamaro. Fue señalado en su momento por el MLN como traidor y acusado de colaboracionista de las Fuerzas Armadas. Recientemente fue indemnizado por una prisión indebida en nuestro país. Su nombre es Héctor Amodio Pérez y es el símbolo de toda una época también. Es un símbolo de toda una época y nos acompaña en esta mañana aquí en Informativo Sarandí. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por haber venido. No, yo siempre que me llaman acudo. Hace 50 años, ¿usted dónde estaba? En el 9º de Caballería, esperando el golpe. Un golpe que era inevitable, tal como se habían dado los acontecimientos. Y fundamentalmente porque el general Cristi venía dilatando el cumplimiento del acuerdo al cual habíamos llegado prácticamente 2 años antes, en junio de 1972. Bueno, 2 años, no, 1 año y medio antes. Y yo especulaba con que en cuanto se diera el golpe me entregaría la documentación. Y bueno, tardó 4 meses más. Ajá. Pero me la entregó. Primero que nada, ¿en qué condición está usted en el 9º de Caballería? Estaba detenido. Estaba detenido. Y usted... Perdón. Sí, Gabriel. No, perdón. No, simplemente cuando usted decía esperando el golpe, Eso. se estaba hablando de eso. Eso, cuando dice esperando el golpe, cuando dice esperando el golpe, ¿qué significa esperando? ¿Ya se sabía ahí adentro que iba a haber el golpe? Era inevitable. Pero había planificaciones y se enteraban, no sé. No. Yo con los conocimientos que tenía de la situación política y viendo tal como se habían desarrollado los acontecimientos, las comisiones de los ilícitos, los deseos de los militares de acabar con la corrupción y todas las manifestaciones públicas y privadas que hacían, el golpe era inevitable. No podían pretender terminar con la corrupción del sistema político sin dar un golpe de Estado. Ya estaba derrotado el MLN en ese entonces. Sí, mucho antes. Entonces, ¿el golpe de Estado contra quién era? Contra la corrupción. Contra el sistema político corrupto, tal como establecían en ese momento todos los lineamientos, tanto del MLN como de los militares. Y llegó a haber, digamos, más allá de esas reuniones por los ilícitos económicos entre tupamaros y militares, ¿había contactos por otros asuntos, digamos, por un proyecto de país común? No, eso ya había sido antes, en las reuniones que comenzaron en junio de 1972. ¿Y de qué se hablaba ahí? Pues, cuando se formaron las comisiones de los ilícitos, cuando se discutió la tregua y la rendición incondicional. Pero por eso digo, solamente se hablaba de los ilícitos. Supongo yo no participé de las reuniones. Yo lo que conozco de esas reuniones es lo que se me contaba o lo que se me consultaba. ¿Y en el MLN, a nivel de la dirección, existía esa visión clara de que el golpe era inevitable? Supongo que sí, porque se trabajó para eso, ¿no? ¿Cómo que se trabajó para eso? Y claro, las reuniones de las comisiones de los ilícitos era precisamente para acabar con el sistema político. Formar un gobierno, el famoso golpe a la peruana, que tanto se habló. Tú conoces bien esa historia. Sí, había un sector en el que estaba Trabal, Gregorio Álvarez, en el que se le adjudicaba, digamos, una línea peruanista, como la que... Sí, alentada por Fernández Huidobro, Rosenkopf, Bassen, Manera, toda esa gente, que eran los dirigentes que estaban presos. ¿Y usted en qué posición estaba ahí? ¿En qué posición estabas ahí? ¿Yo? Sí. Yo estaba preso. Pero y había roto, el MLN había roto conmigo. Me había condenado a muerte por un hecho que yo no había cometido. Y a propósito, cuando se anuncia el programa y cuando se me presenta, sí,
se dice acusado de colaboracionista Sí, y señor, todo lo sí. demás. Yo acepté que colaboré con las Fuerzas Armadas una vez que el MLN me condena a muerte por la caída de la cárcel del pueblo, hecho que yo jamás cometí, y que incluso el propio Marenales Sáenz lo desmintió en el año 2009, y como los desmentidos nunca trascienden, en un programa de televisión, dice Gerardo Tagliaferro, hace un tiempo le preguntaron quién había delatado la cárcel del pueblo en 1972, y usted dijo que contrariamente a lo que siempre se supuso, no fue Amodio Pérez sino Adolfo Bassen. ¿Es correcto? Esto pregunta Gerardo Tagliaferro. Y Julio Marenales responde, sí, Bassen fue a buscar a los compañeros. Ellos, las fuerzas conjuntas, tenían la característica del teléfono de la cárcel del pueblo. Andaban cerca, pero no tenían la casa. Bassen, que estaba detenido, fue con los milicos para evitar que los compañeros se hicieran matar. Creo que se equivocó el compañero. O sea, para Adolfo Bassen fue una equivocación. Yo, que no lo había hecho, fui condenado a muerte. Entonces, ¿Y por qué lo condenaron a usted? ¿Por qué soñé? Porque había que justificar la derrota. En vez de asumir las responsabilidades que tuvieron en la conducción del MLN. ¿Pero por qué a usted? Porque yo era la figura emblemática de la oposición a los planes de Sendic y de Eleuterio Fernández Huidobro. Sencillamente. ¿Por qué usted guardó silencio tantos años y no defendió más firmemente esta postura? Porque no pude. No pude. Ni la familia ni los amigos quisieron hacerse cargo durante 40 años, hasta que yo decidí escribir las cartas de las cuales Gabriel se hizo eco. Bueno, fue aquella histórica, lo digo yo, no, bueno, no lo voy a decir, Gabriel fue aquella se hizo eco, histórica que me fue a entrevistar a Madrid. Tendríamos que recordar aquella etapa, cuando te esperé en el aeropuerto y todo lo demás. No, cuente. Claro. Ahora, me dejó unas indicaciones de cómo tenía que hacer, que yo no respeté ninguna, dice cualquier. Respetaste la mitad. La mitad. Porque las indicaciones, porque yo no respeto nada. Tremendo. Porque Héctor tenía temor de que me pudieran seguir. Él estaba condenado a muerte por el MLN. Y tomaba su recaudo, ¿no? Tomaba recaudo, tanto en el encuentro como en el encuentro en el aeropuerto, como luego en el encuentro en el hotel donde hicimos la entrevista. Y vos tenías referencias de que te habían ido a buscar alguna vez, ¿no? Eso dicen, Sí. eso dicen. Yo la verdad que nunca, si lo hicieron, nunca me enteré. Eso le quería preguntar también, ¿no? Sin irnos de la historia, que es muy importante recordarla, y más a 50 años del golpe de Estado. Pero usted después no tuvo ningún problema más, o sea, nadie lo fue a buscar, no tuvo ningún inconveniente, o siempre de alguna manera usted se está cuidando. No, el MLN dijo que me fueron a buscar. Ahora, yo la verdad nunca me enteré, Ajá. pero a lo mejor es así. ¿Y allá en el exilio mantenías contacto con Armando Méndez? ¿Cómo? Armando Méndez fue un poco el que los recibió a vos y a Alicia Rey Morales, Sí. allí en el batallón. Mm. Y tenían contacto desde el exilio con Méndez o con algún otro militar Sí, Méndez nos fue a visitar un par de veces a España. a España. ¿Y Méndez qué decía sobre el golpe de Estado, sobre la dictadura que se estaba transcurriendo en ese momento? Todos los militares eran golpistas en esa época. Había que acabar con la corrupción. Y era tan grande la corrupción, disculpe, era tan grande la corrupción como para que dieran un golpe de Estado. De acuerdo a los cánones de aquella época, pues sí. Hoy yo creo que la corrupción es bastante mayor que entonces. Hoy. Hoy sí. Hoy está la sociedad uruguaya está impregnada de corrupción. En aquellos años, cualquier hecho que trascendiera fuera de lo normal era como un exabrupto, ¿no? O sea, yo no sé si era porque la sociedad uruguaya era en ese entonces
más calmada, entonces cualquier hecho que rompiera esa calma sobresalía mucho. Pero, bueno, existía. La prueba está, el jueves pasado, hablando de los archivos, yo encontré uno de los archivos donde se cuenta por parte de un ex integrante del MLN una conversación que tuvo en el cuartel Florida con Fernández Huidobro, donde se ponen de acuerdo los dos en entregar una documentación a los mandos militares, la carpeta del doctor Cosini, con una que el MLN había robado del estudio de este doctor, supongo que abogado, donde constaba una serie de ilícitos económicos que el MLN, dice el informe, como prueba de buena voluntad entregó a los mandos. O sea que el MLN estaba trabajando con los militares golpistas, pese a que todas las informaciones, tanto del MLN como de Wilson Ferreira, y después por parte de Jorge Valle, decían que el que estaba conspirando con los militares para dar un golpe de Estado era yo. Ahora, Héctor, en un contexto de una gran crisis económica, de una enorme tensión social, de una situación regional en la cual las dictaduras pulularon, pensar que fue por la corrupción es como muy simplista, muy reduccionista. Podrá haber sido como argumento, digamos, ¿no? Pero ¿no te parece que ahí había hasta una estrategia regional por parte de Estados Unidos? De Claro, sí, bueno, lo que pasa es que fue un elemento más. Yo siempre dije que el golpe era inevitable, que el Uruguay no se podía quedar fuera de las dictaduras latinoamericanas y que el MLN no fue el causante del golpe. A lo sumo lo puede haber acelerado, pero no es la causa. Hay dos mitos que se repiten respecto de aquellos años. Uno es ese, que el golpe fue como respuesta a la subversión, a la guerrilla, cuando la guerrilla estaba derrotada, y la otra es que el MLN luchó contra una dictadura. El MLN luchó contra una democracia. Sí, claro, éramos conscientes de eso. Nunca lo negamos, nunca creímos en el sistema electoral en aquella época. Después los tiempos cambian, los tiempos cambiaron. Pero en aquella época estábamos en contra del sistema electoral, en contra de la democracia burguesa, como decíamos. Y sin caer, digamos, en esa definición del peruanismo, había un sector de las Fuerzas Armadas que era la que participaba y que estaba a favor de estos contactos con el MLN, y otro sector que fue el que lideraba a Cristi, que puso final a eso. ¿Había sectores dentro de las Fuerzas Armadas? Yo creo que sí. Lo que pasa fue que Cristi al principio apoyó esa, o por lo menos tácitamente permitió que las reuniones se realizaran. Cuando el Florida, por su propia decisión, detiene a Jorge Valle, es que Cristi se da cuenta que el tema se le va de las manos. Entonces mandó parar. ¿Pero vos no estabas en el Florida cuando se estaban haciendo esos contactos, esas negociaciones? Hasta el mes de septiembre, sí. Hasta el mes de septiembre del año 72. Vamos, yo estaba enterado porque a mí se me consultaba. El teniente coronel Leniani me decía, fulanito, por Fernando Huidobro, ¿no? Me dice tal cosa, ¿a usted qué le parece? Entonces yo le decía, pues me parece esto o esto otro. Usted habla de los archivos. Son varias preguntas que le quiero hacer, ¿no? Por un lado, primero que nada, para no ir un poco del hilo que está en el que estamos. Vuelvo el fin de semana. Sí. ¿Pero usted condena el golpe de Estado o le pareció que era lo adecuado en ese momento? Porque se habla de la corrupción política. No, a mí en ese momento lo único que me interesaba era que se me diera la documentación y para irme. Claro. Lo único que me interesaba en ese momento. Si digo otra cosa, miento. Pero se habla mucho de la corrupción política. ¿Y la corrupción militar? ¿Qué decimos de la corrupción militar? Yo en ese momento no la conocía. Dicen que hubo, cuando el gobierno cívico-militar
Lo que pasa es que todo el mundo que llega al poder, por alguna razón superior, digamos, como si fuera un designio divino, hace verdad aquello de que el poder corrompe, ¿no? Ujú. Y cuanto más poderoso, más corrompido. Usted habla de los archivos. Esos archivos dicen que usted era un infiltrado de la CIA en el MLN. Sí, pero eso no se lo creen ni los que lo pusieron en circulación. Eso también está desmentido, en un programa del Cernidor también lo desmentí, y está desmentido con todas las letras en la página 319 de la segunda edición del libro de Hugo Fontana, La piel del otro, donde recuerdo prácticamente de memoria que dice: los que pusimos en circulación esa información fuimos nosotros desde Conosur Press. Estábamos en Suecia y pensamos que si dábamos esa información, que yo había participado en el atentado a Edén Pastora, haría algún movimiento y lo podríamos detectar. Todo el mundo, la noticia dio la vuelta al mundo, todos se la creyeron, o muchos se la creyeron, pero el tipo de él ni noticia. O sea que está desmentido. Además, eso era una información de Radio La Habana, que en los mismos archivos, prácticamente en el mismo rollo, creo que 2 o 3 páginas más adelante, hay una información de un servicio de inteligencia uruguayo que alerta, porque esa noticia está dada por 2 agencias, una nicaragüense y otra Conosur Press, que estaban vinculados al MLN. Edén Pastora, o sea que se conoce lo que interesa y no se conoce la versión completa. Edén Pastora era un líder contrarrevolucionario nicaragüense. ¿Cómo? Edén Pastora, Sí. comandante cero le decían. Y yo recuerdo que se divulgaron aquí en Uruguay unas imágenes en el que Pastora estaba arriba de un barco, de un bote, una lancha, y había se identificaba una persona que estaba ahí como que fueras vos, me acuerdo, en ese momento. Sí, yo era una especie de agente James Bond o algo así, yo estaba en todos lados. Fui agente del Mossad, de la CIA, no fui del KGB porque no tuve tiempo, la verdad. Yo creo que si hubiera tenido tiempo, también podría haber colaborado con el KGB. En base, si seguimos la línea de este razonamiento de lo que se generaba para también tener respuesta y demás, ¿cómo interpretar o cómo nosotros ya hemos tenido la palabra de una historiadora, archivadora, de la importancia de lo que es en sí que aparezcan estos archivos, pero también el otro lado es la interpretación de esto, ¿no? De qué es esa información que aparece y cómo manejarla. Veía Bayardi está también advirtiendo, y muchos advierten de liberar los archivos de lo que se dijo bajo tortura, por ejemplo. Entonces, dentro de esta línea, ¿qué contexto y qué complejidad para entenderlos, ¿no? ¿Qué has podido leer tú? Yo entiendo esa complejidad. Lo que pasa es que la información dada, incluso bajo tortura, fue útil para la destrucción no solo del MLN, del OPR-33, de los GAU, porque ante la tortura no hay héroes, es una cuestión de tiempo. Ahora, yo ni critico ni juzgo a quienes hablaron bajo tortura. Lo que pasa es que hay que reconocerlo. Aquí la historia oficial parece como que los únicos que hablaron fueron 3 traidores: Héctor Amodio Pérez en primer lugar, Mario Arquímedes Pires Bude y Alicia Rey Morales, lo cual es falso. Bajo tortura o no, muchísima gente dio información que fue muy valiosa. Entonces lo que hay que hacer es reconocerlo, y no pasa nada, o no debería pasar nada. Lo que pasa es que quienes más están protestando están precisamente protestando por la divulgación de los archivos, son precisamente quienes están fuertemente cuestionados por su actuación en ese periodo,
fuertemente cuestionados como detenidos, como presos. ¿Qué son quiénes? ¿Qué son quiénes? Los que están protestando. ¿Pero quiénes son? Bayardi uno. Ex ministro de Defensa, representante del Frente Amplio. Sí, ¿y? Pero en aquella época que no tiene nada que ver. ¿Cómo? En aquella época Bayardi no tenía... Bayardi era integrante de los GAU. Está, pero ¿y? Está acusado de haber colaborado. ¿Quién lo acusa? Sus compañeros. Pero eso yo no lo vi publicado en ningún lado. Bueno, él pues habla muy mal de tu capacidad de investigación, entonces. Bueno, me sumo a la baja nota también, la verdad que pero estaba... acusarlo, Me sumo a la baja nota, no sabía. Pero en todo caso, digamos, lo que dijiste antes, de que no es ningún pecado haber declarado bajo la tortura, claro, digamos, entonces ¿por qué claro. lo van a acusar a alguien de qué lo acusan, digamos? ¿De qué se lo acusa? ¿De qué se acusa a aquellas personas que hablaron bajo tortura? No, yo he dicho que los que hablaron bajo tortura, yo no los critico, ni los cuestiono. Lo que cuestiono es que me hayan echado la culpa a mí de todo lo que hicieron todos, nada más. ¿Volviste a tener contacto con Alicia Rey Morales? ¿Volviste a tener contacto con Alicia Rey Morales? Sigue siendo una persona muy querida para mí. Ella no estuvo de acuerdo con que salieras a dar la cara, digamos. No estuve de acuerdo. Pero yo soy yo. Sí. ¿Qué opina con el paso del tiempo? Algo puntual, el hallazgo de los desaparecidos, ¿no? De algunos desaparecidos, ¿no? Uh-huh. Cuando usted ve eso, en aquel entonces, ¿no? Usted hablaba de la tortura. Claro, con el paso del tiempo, yo tenía 7 años, no me acuerdo de nada, pero ¿cómo se podía esperar un golpe bueno de gente que estaba torturando y desapareciendo gente, ¿no? Bueno, eso preguntárselo a Mujica, por ejemplo, no me lo preguntes a mí. Usted estaba ahí, por eso se lo pregunto. No, pero yo no participé de esas reuniones. Mujica sí, preguntarle a él. Y con el paso del tiempo, ¿qué opina de la gente? ¿Qué pasaba en las calles? ¿Qué respiraba usted? ¿La gente estaba en contra del golpe, estaba a favor? Yo estaba preso, estaba en el cuartel, estaba metido en una habitación en el 9º de caballería, y lo que pensaba la gente en la calle no lo sé. La huelga del No me dejaban salir a la calle, los que salían a la calle eran otros. Salía Rosenkopf, salía Alñato, salía Engler, salía Bacenalani. ¿Nunca saliste a la calle? ¿Nunca saliste a la calle? Sí, cuando me llevaban al juzgado. Hay muchos testimonios de que te vieron vestido de militar. Sí. Señalando gente. Sí, pero todavía nadie lo ha podido demostrar. Los que me acusaron se carearon conmigo, solo 2 se atrevieron a carearse conmigo. Listre se negó, Marenales se negó, no me acuerdo quién más. Y los que se atrevieron a dar la cara, que fueron Cuartiani y Martel, fue su palabra contra la mía, no había elemento ninguno. Así que eso está sin probarse. Otra acusación que fue que yo había entregado un rollo de fotos al comisario Otero, en el libro que escribió Campodónico a mayor gloria de José Mujica Cordano. Mujica dice claramente que yo había entregado ese rollo de fotos a la policía. Pues precisamente el mismo Julio Marenales, en la página 67 del libro que Márquez Sacchino le escribió también para su mayor gloria, dice Julio Marenales: hubo un problema serio y me enteré años después. A los compañeros clandestinos había que hacerles documentos falsos y el encargado era Candán Grajales, que era fotógrafo y vivía cerca de la Facultad de Agronomía. Yo era el encargado de trasladar a los compañeros para fotografiarse y así obtener la documentación falsa.
y yo iba con la camioneta sin saber que ya había sido detectada. ¿Por qué? Resulta que Candán perdió un rollo con todas las fotografías de los clandestinos, incluida la mía, y no avisó a nadie. Un gravísimo error. Y Márquez Achino dice, según los relatos de Eleuterio Fernando Huidobro, ese hecho se le atribuye a Amodio Pérez. Y dice Julio Marenales, no fue Amodio, fue Candán. Eso nunca se dijo, pero es así. Son errores que se cometen, pero lo concreto fue que no avisó. Héctor Amodio Pérez. ¿Está claro? Se nos fue el tiempo. Gracias por haber estado aquí en Informativo Sarandí. Lamento mucho que se haya ido el tiempo. Les agradezco esta oportunidad y nada más. Muchas gracias. Que tenga buenos días. Muchas gracias. Gracias a usted. Igualmente. Estimados amigos del canal, les pido que les den like al video y se suscriban al mismo para poder seguir recibiendo todos nuestros videos.